Gracias por estar con nosotros en un día tan importante como es la celebración del Señor San José, castísimo esposo de la Santísima Virgen, en un evento que va a ser increíble. Me encuentro con Nieves Santiesteban. Nieves, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ceci, ¿cómo estás? Aquí estamos difundiendo el Santo Rosario todos los días. Vamos a pedir que muchas personas se unan a este movimiento de Rosario por México, en donde necesitamos 12 millones de personas rezando diario el Santo Rosario, por la paz de México y por tu familia. En esta invitación de Rosario por México, tenemos a San José como padre y protector de nuestras familias. El programa que tenemos es increíble, no te lo pierdas. Va a ser esta mañana, del día de hoy. Empezamos a las 11 de la mañana con la Santa Misa y la consagración a San José. Un evento hermosísimo que te ayudará espiritualmente muchísimo, ya que esta consagración tiene la protección de San José de manera especial. A las 12 va a ser el rezo del Santo Rosario. Y esto se llevará a cabo en la Basílica de San José, que es una de las dos basílicas que están en esta Ciudad de México y que son importantísimas a nivel nacional y mundial. Imagínense, en la Basílica de San José y Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Ahí van a ser la Santa Misa y el Santo Rosario. Lo cual es un lugar privilegiado y vamos a recibir esas gracias. A las 12:30 tendremos a José Antonio Domínguez, heraldo del Evangelio, que nos hablará de San José, castísimo esposo de la Virgen María. Algo bellísimo, nos va a instruir muchísimo su charla. Y si nos quieres hablar algo de José Antonio Domínguez. Bueno, José Antonio Domínguez actualmente es el director de los heraldos del Evangelio aquí en México, a nivel nacional. Y bueno, él tiene varios estudios, entre ellos estudió teología. Está maravillosa esta plática, yo los invito a que la escuchen. Muy bien, a las 13:15 tenemos a Fray Óscar Membrillo, que es sacerdote y fraile franciscano. Nos va a hablar de la Basílica de San José y Nuestra Señora del Sagrado Corazón. ¿Qué nos dices de Fray Óscar? Pues justamente él es el párroco actual de esta basílica donde va a ser el evento y actualmente él funge como párroco. Él fue ordenado como franciscano conventual el 8 de septiembre del año 2005 y pues la verdad no se pierdan este programa porque van a conocer profundamente esta basílica. ¿Sabes qué es la primera parroquia que se hizo en la Nueva España? No lo sabía. Imagínense, no se pueden perder este documental. Les va a encantar y además es algo exclusivo para Mundo Católico. A las 2 de la tarde tendremos al padre Guillermo Serra, sacerdote legionario de Cristo, que nos va a hablar de San José, padre, esposo y hombre virtuoso. Pues sí, el padre Guillermo Serra es un padre legionario de Cristo que va a nacer justamente el 13 de mayo de 1972 y además desde muy joven, a los 20 años, va a entrar al seminario. Es un sacerdote encendido por la evangelización y verdaderamente es apasionante cómo habla y cómo nos invita. Justamente él nos está invitando este año a San José a consagrarnos a San José. Lo cual se me hace precioso. Y tenemos la consagración a San José. Ustedes la pueden ver en Mundo Católico Oraciones. Vale la pena porque viene cada día. Son 33 días de la consagración. Si no le hicieron una hora, no importa. La pueden volver a realizar porque está grabada. Muy bien, a las 14:30 tendremos un testimonio muy valioso de Cristina y Miguel Rueda. Testimonio de matrimonio, cómo San José les ayudó a salvar su matrimonio. Algo bellísimo, les va a encantar, es una entrevista muy muy buena. ¿Qué nos dices de ellos dos? Pues la verdad es que es un matrimonio hermosísimo, que tiene 6 hijos y que vivieron una crisis matrimonial como muchos matrimonios, y yo los invito a que vean que por intercesión de San José tuvieron tantas bendiciones. Bendiciones y además restauraron su matrimonio, que es lo más importante. Escúchenlo, les va a servir muchísimo. Y a las 3 de la tarde tenemos a Roberto Farril, que nos va a hablar de este año santo de San José, que fue proclamado por su santidad el Papa Francisco. ¿Qué nos puedes decir de Roberto Farril? Pues Roberto Farril, además de que es un fan de San José, yo pocas personas le he conocido como fan de San José, como Roberto Farril. Él, de hecho, tiene un libro que se llama El Hijo del Carpintero, el relato más humano de Jesús de Nazaret, y además, pues él tiene una trayectoria impresionante, muy importante. Él es actual periodista acreditado por la Sala de Prensa de la Santa Sede y tiene el día de hoy 2 programas, Ver y Creer y El Don de la Fe en Heraldo TV. Entonces no se pierdan este programa, verdaderamente yo ya lo escuché, verdaderamente a mí me fascinó. Es muy bueno y además Roberto es garantía, porque todos los datos que nos da, la información que nos da, el documental que nos presenta siempre, o los cortes que nos presenta siempre para documentar
lo que está hablando son muy buenos y además un gran comunicador. Le mandamos desde aquí un saludo y nuestro agradecimiento por haber participado con Mundo Católico y Rosario por México en este evento de San José, protector de las familias. Pues muy bien, gracias. Gracias, Ceci. Muchísimas gracias. A todos ustedes. Que Dios los bendiga. No se lo pierdan y estaremos con ustedes durante toda la mañana de hoy. Hasta la próxima. Hoy, día de San José, estamos en el año de San José, que fue proclamado por el Papa para este año. Entonces es ocasión de hacer algunas reflexiones sobre este gran santo, el último de los patriarcas y el primer santo del Nuevo Testamento. Sobre San José hay algunas cosas en revelaciones privadas, no vamos a entrar por ese camino, pero hay muy poca cosa, muy pocas referencias a él en los Evangelios, en la Sagrada Escritura. Apenas en 2 o 3 episodios, la huida para Egipto, pues en el nacimiento, en muy pocas ocasiones se hace mención a San José. De él apenas se dice que era justo. Justo, en el lenguaje de la Sagrada Escritura, significa santo. Era un hombre recto, era un hombre santo, muy virtuoso. Y era de la casa de David, porque entre los judíos había la costumbre de, pues para conservar el patrimonio y conservar la familia, ellos se casaban dentro de la misma tribu, dentro de la misma casa, eran familias muy numerosas. Entonces, pues eran parientes, San José y la Santísima Virgen eran parientes lejanos, ¿no? Eran ambos de la casa de David. Porque Dios había prometido a David que el Mesías nacería de su descendencia. Y cumplió, Dios es fiel, cumplió su promesa. Nosotros tenemos una idea de San José, quería empezar por ese punto, de como que pintar la figura de San José. En las iglesias, cuando ve una imagen de San José en las pinturas antiguas, por todas partes, pues se transmite la idea, por la iconografía, por las imágenes, de que San José nos es presentado como una persona ya grande, de pelo blanco, ya un poco encorvado por los años, y con el niño Jesús. Pues seguramente por la idea de que, como se dice que era un patriarca, los patriarcas pues vivían mucho tiempo y hay la idea de que los patriarcas pues llegaban a una edad muy avanzada. Pero San José, si bien que fue el último patriarca del Antiguo Testamento, San José pues no podía ser una persona mayor, no podría tener pelo blanco, por la simple razón de que, según la tradición, la Santísima Virgen se casó con San José muy joven, según la tradición tenía 15 años. Por lo tanto, San José no podía ser una persona mayor, no iban a escoger para esposo de una jovencita un señor mayor. Tenía que ser alguien con una edad proporcional a la edad de la esposa. Por lo tanto, podemos imaginar perfectamente que San José, como mucho, tendría, yo qué sé, 20, 25 años, no más que eso. Tenía que ser una persona joven. Tanto más que en determinado momento un ángel se le aparece y le dice, después del nacimiento de Jesús, le dice que de noche, que se levantara, que se despertara y que huyera para Egipto. Y él inmediatamente obedece. Era una de las características de San José, esa flexibilidad, esa obediencia a la voz de la gracia, a la voz de Dios. Entonces él obedece y inmediatamente se pone a camino. Pero un viaje en aquel tiempo, un viaje de Belén
que estaba cerca de Jerusalén, hasta Egipto, era un viaje además de peligroso, muy largo y hecho caminando a pie. La persona tenía que tener vigor, tenía que tener robustez, estar acostumbrada a largas caminatas, resistir a todos esos peligros, todas esas adversidades del camino. Pues no podemos imaginar un viaje de esos como hoy, que uno tiene gasolinera por el camino, lugar para tomar cafecito, refresco. Cuando, se me pasó lo tomo en el siguiente. Pues no, un viaje en aquel tiempo, pues no había nada por el camino, era en condiciones muy arduas. Animales salvajes, ¿no? Había seguramente lobos, leones, yo qué sé. Entonces, San José tenía que ser una persona que estaba en la fuerza de la edad para poder emprender ese viaje tan peligroso. Después, pasados algunos años, cuando Herodes ya se había muerto, ellos regresaron de nuevo a Palestina. Entonces, otra vez el mismo viaje de regreso con los mismos peligros, el mismo cansancio. San José no podía ser una persona mayor, tenía que ser una persona más bien joven, en la plenitud de la edad. Su figura, ¿no? Pues tenía que ser una persona fuerte, él era carpintero. En el Evangelio se hace referencia a eso, los que objetan en Nazaret, ¿no? Los que rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que dicen, no es el hijo del carpintero, no conocemos su madre, sus hermanos, no viven aquí con nosotros. Entonces San José, según otras traducciones de las Escrituras, parece que más exactas, era artesano, no solo carpintero, pero era artesano, una especie de ingeniero, tenía como que un emprendimiento de construcción, que hacía varias cosas. Entonces, pues era un hombre acostumbrado al esfuerzo físico, a trabajar con las manos, carpintería o herrería o en construcción. Por lo tanto, era una persona fuerte, vigorosa. Él era descendiente de la casa descendiente de David. Fue en él, por lo tanto, como era el papá de nuestro Señor Jesucristo, Dios lo escogió desde toda la eternidad. Seguramente que con él hizo lo mismo que hizo con la Santísima Virgen. Dios, cuando, hablando así en un lenguaje humano, cuando Dios pensó en el plan de la encarnación, pues al pensar en el Hijo de Dios, en la encarnación del Hijo de Dios, al mismo tiempo Él piensa también en su Madre, María Santísima. Y obviamente piensa también en su Padre, San José. Las tres personas aparecen en el pensamiento de Dios al mismo tiempo. El Hijo de Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen y San José. Por lo tanto, Dios escogió su mamá, fue Él que la escogió, al revés de todos los seres humanos, nadie escoge su mamá o su papá. Pues uno nace en una familia, es Dios quien determina el origen de cada uno. Entonces, San José, pues, como fue escogido desde toda la eternidad para ser el papá, el padre adoptivo del Hijo de Dios, Dios tiene que haberlo colmado también de todos los dones, todas las virtudes posibles, para que Él estuviera a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Nadie está a la altura de nuestro Jesucristo, pero que hubiera una cierta proporción y a la altura de María Santísima. Por lo tanto, como descendiente de David, nosotros podemos imaginarlo como un hombre perfecto, ¿no? En él se reunieron era un David, por así decir, un David sublimado, un David requintado. Entonces, pues de David hay muchas descripciones en la Escritura. La historia de David es conocida de todos, fue un gran rey, un gran guerrero. Pero para tener un poco idea de lo que era la personalidad de David, él cuando era jovencito, pues antes de ser escogido para rey de Israel, él era pastor, pues vivían en Belén,
era pastor y él defendía el rebaño de su papá contra los leones con su funda. Imagínese lo que es un jovencito defender las ovejas con una funda, una piedra dentro de una tira de cuero y con eso atacar un león o otras fieras que anduvieran por ahí. Qué coraje tendría que tener ese joven, qué valor, qué decisión y qué fuerza física también. En él ya estaba en germen el futuro guerrero, ¿no? Que después de la misma forma derrotaría al filisteo Goliat, ¿no? Pues San José, como descendiente de David, tenía que ser también un hombre así perfecto, como lo describe la escritura David, un hombre esbelto, rubio, de ojos azules, de bella apariencia, muy agradable. Entonces, pues San José tenía que ser un hombre así, extremadamente agradable, fuerte, con mucho valor, con espíritu guerrero. Él en un momento podría estar empuñando sus instrumentos de trabajo, el serrucho o el martillo o lo que sea, como sería capaz, no lo hizo porque no tuvo oportunidad, pero sería capaz también de empuñar una espada para defender a su Hijo, su Santísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro fundador, una vez le preguntaron por qué San José no aparece en el Evangelio, murió antes, por qué Dios no permitió que él estuviera en el momento de la crucifixión para acompañar a su hijo. Su Madre Santísima sí estuvo, pero San José, Dios no permitió que estuviera. Nuestro fundador nos decía, es que San José era un hombre con tanto valor, tan aguerrido, que en el momento en que él tomara conocimiento de la conspiración que estaba haciendo el Sanedrín y los fariseos, los saduceos, contra nuestro Señor Jesucristo, esa conspiración que ellos estaban haciendo para matarlo, inmediatamente él armaría un ejército para defender a nuestro Señor y no permitiría la crucifixión. Entonces Dios lo retiró de esta vida, lo llevó a su seno para que fuera posible la redención, porque si San José estuviera vivo, no hubiera habido la crucifixión. La redención, digamos así, como Dios la había planeado, no se realizaría, porque San José era un descendiente de David, por lo tanto tenía las características guerreras también como las tenía David. Entonces, pues tenemos que imaginar a San José un poco diferente, el San José real, un poco bastante diferente de cómo lo pintan en la iconografía católica, ¿no? A veces la iconografía da una imagen distorsionada de lo que son los santos. Por ejemplo, uno va a ver en el Renacimiento, para hablar de una época histórica, por ejemplo, con Miguel Ángel, ¿no? Entonces él hizo sobre todo esculturas, ¿no? Entonces esculpió Moisés, quien ve la imagen de Moisés hecha por Miguel Ángel en mármol, una escultura perfectísima desde el punto de vista artístico, pero uno lo mira, aquello no es Moisés, ¿no? Aquello es un Hércules, puede ser lo que quiera, menos Moisés. No es la imagen de un profeta, como del porte como fue Moisés. Entonces los artistas ni siempre son, o la mayor parte de las veces, no están inspirados por el Espíritu Santo para representar los santos. Y con eso se ocasiona una distorsión de la imagen que los católicos tenemos de los santos. A veces una imagen poco varonil, un tanto afeminada, que no corresponde a la realidad. Y digamos, se comprende que pase eso porque Miguel Ángel, el artista, pues era una persona, un renacentista, era una persona que llevaba una vida moral bastante censurable, no es el caso de describirla aquí porque es demasiado desagradable, y ese era el gran artista del Renacimiento. Entonces él hacía sus esculturas, como por ejemplo la Capilla Sixtina, si no me equivoco, también fue él que pintó. Él hacía sus esculturas, sus pinturas, según su imaginación
que infelizmente no era pura. Su vida no era pura. Entonces, lo que transparecía de su creatividad no eran imágenes puras, más bien era producto de su mente impura. Entonces, la iconografía católica muchas veces padece de ese problema. Los artistas no consiguen reflejar bien la imagen de los santos. Por ejemplo, para dar otro ejemplo, en sentido contrario, no todos son malos. Hay un artista que fue beatificado por San Juan Pablo II, que es Fra Angelico. Es un artista italiano, un dominico, también del Renacimiento, siglo XV, pero ese sí era santo. Entonces su producción artística reflejaba su mente, su imaginación pura. Y él, al pintar los personajes sagrados, los santos, él más bien pinta ángeles que hombres. Y uno va a ver sus imágenes, las figuras que él pinta. Incluso él pintó una imagen del niño Jesús muy hermosa, porque él tuvo una visión, tuvo una revelación de cómo era el niño Jesús, lo vio. Y entonces sus compañeros cuentan que él exclamó: yo lo he visto, lo he visto. Y fue y pintó la imagen del niño Jesús como él lo vio, una imagen hermosísima. Entonces, nosotros, para que tengamos una devoción a San José auténtica, nosotros tenemos que corregir un poquito la imagen que tenemos de San José, no como un abuelito así simpático, pero más bien como un hombre en la fuerza de la edad, dispuesto, lleno de virtudes, lleno de dones del Espíritu Santo, dispuesto en cualquier momento a defender, incluso con la fuerza física, defender a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener más bien la idea de un guerrero que propiamente así como lo pintan, de un abuelito. Pero hoy yo quería tratar de una de las virtudes que más resaltan en San José, es exactamente la castidad, la virginidad. Es una virtud muy, muy olvidada hoy día, infelizmente. Por eso hay tantos problemas en el mundo, hay tantos problemas en la Iglesia, porque esta virtud está muy olvidada. Se hacen pastorales para acoger todo tipo de gente, con todo tipo de problemas, a veces con vida, en fin, muy, muy problemática, y se olvidan de esta virtud tan importante que es la castidad. Hay pastoral para todo, no hay pastoral para los castos. Y sería tan necesario que, sobre todo la juventud, tuviera una preparación en la Iglesia para la castidad. No se habla, no se enseña, no se hace admirar, amar esta virtud tan importante. San José, pues tanto él como la Santísima Virgen, ellos hicieron voto de castidad. Era algo completamente excepcional en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la gente, lo normal era casarse, no había órdenes religiosas. Incluso entre los judíos había una especie de orden religiosa conocida como los esenios. Ellos vivían en comunidad para prepararse para la venida del Mesías, porque sabían que el Mesías estaba por venir, que faltaba poquito. Y entonces, pero ellos vivían con sus familias, eran casados, porque la castidad no era una virtud, la virginidad no era una virtud cultivada en el Antiguo Testamento. Ese amor a la castidad aparece después en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo y más tarde con las órdenes religiosas. Entonces, este voto de castidad que ambos hicieron, San José y la Santísima Virgen, fue algo totalmente extraordinario, ¿no? Fuera de las costumbres de la época. Y ellos, pues cuando les dicen que tenían que casarse, en aquel tiempo eran las familias, los papás, que escogían los novios, les indicaban quién se casaba con quién.
Y entonces, cuando ellos pues se conocieron y se fueron presentados y les dijeron que se iban a casar, ellos tenían un voto de castidad. Fue una de las grandes perplejidades de la vida de San José. Los profetas, los grandes hombres, los que tienen una gran vocación, pasan siempre por grandes perplejidades, grandes contradicciones. Fue el caso de San José y de la Santísima Virgen. Ambos eran castos, castísimos, querían permanecer vírgenes y de repente se ve en la contingencia, en la situación de tener que casarse. Ellos obedecen y cuando uno confidencia al otro sus anhelos, sus intenciones, pues toda esa perplejidad se deshace y ellos ven que Dios los había encaminado para vivir juntos, pero en virginidad. Entonces, claro, fue ocasión de una gran alegría. Un problema bueno, después San José, a lo largo de su vida, tuvo otras perplejidades. No vamos a tratar ahora de esas perplejidades, pero él es un varón de grandes perplejidades, que pasó por grandes pruebas. Y por su espíritu de obediencia a Dios, por su flexibilidad al Espíritu Santo, pudo vencerlas todas, superarlas todas. Pero aquí nosotros vemos cómo Dios ama la castidad, ¿no? Nuestro Jesucristo podría haber venido al mundo de otra forma, no necesitaba de una familia para nacer. Él podría haber venido ya a aparecer ya como adulto y pues decir, aquí estoy, soy el Hijo de Dios, vengo a cumplir mi misión y entrar directamente en su vida pública. Soy un profeta y ya pues empezaría su vida pública. Como por ejemplo, si bien que tuvo papá y mamá seguramente, pero del profeta Elías no se conoce su origen. Apenas se sabe, se dice Elías el Tesbita, y la Escritura apenas dice, y apareció el profeta Elías. ¿Apareció de dónde? No se sabe de dónde. Como que no tiene origen, como que no tiene familia, no tiene papá y mamá. Claro que lo tuvo. Pero nuestro Señor Jesucristo también podría haber aparecido en escena así, solo, y apareció Jesús y vino a cumplir su misión. Pero no. Él quiso nacer en una familia, quiso tener papá y mamá, quiso tener padres y pasar la gran parte de su vida pública son 3 años y él pasó 30 años con sus padres, en una vida contemplativa, una vida discreta en Nazaret, de oración. Entonces, esto nos hace ver el valor, la importancia de la castidad, que es una virtud, como decía al comienzo, muy olvidada hoy día, muy poco comprendida, ¿no? Muy poco amada, incluso, nos duele decirlo, dentro de la Iglesia. Mucha gente no entiende para qué las órdenes religiosas no podrían dedicarse, para qué eso de vivir así encerrado en un convento, no sería mucho mejor vivir en sociedad. Y la gente muchas veces no entiende la importancia de la castidad. De tal forma, Dios ama la castidad que Él quiso tener como su padre y su madre 2 seres humanos que eran vírgenes. María era virgen, San José era virgen. Hoy día se llega al absurdo de negar la virginidad de Nuestra Señora, que es un dogma de la Iglesia Católica, ¿no? Ella es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Y gente con estudios teológicos y eso. Pero del relato bíblico se concluye fácilmente que Nuestra Señora era virgen, porque se dice al comienzo que ella era desposada con San José de la casa de David. Y cuando el ángel
se le aparece, San Gabriel. Ella objeta a San Gabriel, pero cuando le dice que va a ser madre de Dios, ella dice, ¿cómo se hará eso si yo no conozco varón? Era una forma de decir, si yo soy virgen, ¿cómo es posible que se va a hacer eso? Y entonces San Gabriel le explica que ella se va a desposar con el Espíritu Santo y que todo se hará de forma milagrosa. Y ahí entonces Nuestra Señora pues da su asentimiento. Fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. Uno diría que era tal el amor de la Santísima Virgen a su virginidad que ella casi que rechaza el ser madre de Dios para permanecer virgen. De tal forma ella ama la castidad. De tal forma también Dios ama la castidad. Quiso que sus papás fueran vírgenes. Esto es una lección para nosotros, ¿no? En este siglo XXI, inicio del siglo XXI, tan corrompido, tan volcado para los placeres sensibles, para la sensualidad, para la impureza. Uno ve ahora con esta pandemia, apenas hay un ratito de libertad, digamos así, que se pueda viajar, que se pueda hacer esto, hacer el otro, la gente corre a los antros, corre sensualidad, ¿no? El mundo de hoy está sumergido en la sensualidad. Entonces nosotros cuando miramos hacia San José, hacia la Sagrada Familia, tenemos en primer lugar que admirar esa gran virtud tan olvidada hoy día, que es la castidad, la virginidad. Se puede poner la objeción, bueno, pues si eran vírgenes, pues el matrimonio no se consumaba, pues no, estaban casados, pero el matrimonio era válido. ¿Cómo es eso? Porque ellos al final no tuvieron un hijo, no consumaron el matrimonio, no tuvieron un hijo fruto de ese matrimonio. Entonces, ese matrimonio ¿era válido o no era válido? Hoy día seguramente ya sería motivo para anulación del matrimonio. Pero sí, si era válido, ellos se casaron efectivamente y la principal finalidad del matrimonio, hoy solo se ven los aspectos sensuales del matrimonio, los aspectos carnales. Pero la primera finalidad del matrimonio es un sacramento, ¿no? Por lo tanto es vehículo de gracia. La primera finalidad del matrimonio es la santificación de los esposos en la vida matrimonial. Por lo tanto es una finalidad espiritual. Los esposos se unen para tener hijos de un lado y que es una finalidad indispensable, claro, y para santificarse mutuamente, ¿no? Es esa una de las finalidades principales del matrimonio. En el Génesis nosotros vemos que Dios crea a Adán, ¿no? Y cuando lo crea, después de algún tiempo Dios dice, no conviene que el hombre esté solo. Entonces crea Eva. O sea, Eva es una compañía para Adán. ¿Para qué? Para que ellos puedan crecer en el amor de Dios, puedan santificarse, puedan cumplir su función, su misión sobrenatural. Entonces, el matrimonio de San José y de la Santísima Virgen sí era enteramente válido. Tenemos que llevar en consideración que el hombre no es solo cuerpo, es cuerpo y alma, y por lo tanto es mucho más importante la finalidad espiritual que la finalidad material, corporal, de transmitir la vida, ¿no? Y aquí nosotros encontramos otra paradoja divina. Dios muchas veces se complace, nos pone a prueba, y
como que se complace en ponernos delante de contradicciones para ejercitar, para que nosotros ejercitemos nuestra fe. Entonces, María y José son el modelo perfecto de familia, es la familia perfecta, Jesús, José y María, con Jesús, que era hijo de María. Ellos son la familia perfecta, por lo tanto, el matrimonio perfecto. Vivían en castidad, sin embargo, fue el matrimonio más fecundo de toda la historia, porque en esa familia fue escogida por Dios para que en ella naciera el Hijo de Dios, el creador del cielo y de la tierra. Entonces, ellos que vivían en castidad fueron los más fecundos de toda la historia, porque en ellos, en esa familia, nació el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nace el Hijo de Dios y en Él nacen todos los hijos de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo es la cabeza del cuerpo místico que es la Iglesia. Entonces, así como María es madre de la Iglesia, porque de ella nació nuestro Señor Jesucristo, y en nuestro Señor Jesucristo, nacen todos los cristianos, todos los católicos, todos los bautizados. Por lo tanto, San José hace parte de esa familia, es la cabeza de la familia de Nazaret. Por lo tanto, él tiene también una paternidad sobre todos los bautizados, porque él es papá de pleno derecho de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad, ¿no? El cuarto mandamiento nos manda honrar padre y madre, ¿no? Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo estaba también como hombre obligado a ese mandamiento, honrar padre y madre. Y en la concepción de los antiguos, ese respeto hacia los padres, esa dependencia de los padres, se daba por toda la vida. No había esa concepción liberal de hoy día, que la persona llega a los 18 años, se va de su casa, no en todos los lugares, pero en muchos países es así, Estados Unidos, Canadá. 18 años se va de su casa, se va a vivir a otra casa y ya como que no tiene ninguna relación con sus papás, con la familia, se ven de vez en cuando y se rompe la relación con la familia. En los antiguos, en los países católicos, los países que tienen una constitución familiar bien hecha, eso no es así. Los papás lo son hasta la muerte. Uno es hijo del papá y de la mamá hasta la muerte. Esa relación no se rompe con los 18 años. Y así también nuestro Señor Jesucristo. Su filiación, su submisión a San José, a la Santísima Virgen, pues no se rompió con la muerte, no se rompió con la mayoría de edad, no se rompió cuando nuestro Señor pasó a su vida pública. Por toda la eternidad, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, hombre, sigue siendo hijo de la Santísima Virgen y sigue siendo hijo de San José. Por lo tanto, él se complace, él tiene gusto en obedecer a San José. Entonces, por toda la eternidad, nuestro Señor Jesucristo es hijo de San José, lo tiene como papá. Y así, como le obedecía en esta tierra, él también se complace en obedecer a San José en el cielo. Por eso, la intercesión de San José es tan poderosa, tan fuerte, porque no hay nada que San José le pida a nuestro Señor que él sea capaz de negárselo. Decía Santa Teresa la Grande, Santa Teresa de Jesús, ella fue una de las grandes promotoras de la devoción a San José. Existe hasta hoy en el convento de Santa Teresa y en Ávila una imagen chiquitita, así, pequeñita, de San José, llamada San José el Parlero. Santa Teresa de Jesús era gran devota de San José. Y ella cuando salía, le llamaban el parlero,
porque cuando ella salía de viaje, iba a hacer sus fundaciones por España, y pues pasaba, imagínense el tiempo que tardaría en fundar un convento, el viaje, después llegar al lugar, conseguir una casa que la acogiera, donativos, vocaciones, ordenar la vida del convento, cuando está todo organizado, irse meses, a veces quizás más de un año, para conseguir hacer una fundación de un convento. Y después, cuando se regresaba a su convento de origen, ella, que era la priora, la abadesa, llegaba y entonces se iba delante de la imagen de San José el parlero, que hablaba, y San José le contaba todo lo que había pasado en el convento durante su ausencia. Y sus subordinadas, las monjas, se quedaban impresionadas porque ella después las reunía y empezaba a corregirlas de lo que no habían hecho bien durante su ausencia, porque fulana hizo tal cosa, tal otra tomó tal actitud que no está cierta, no sé cuánto, y iba corrigiendo cada una de lo que no habían hecho bien. Y ellas se quedaban sorprendidísimas, sobre todo en aquella época que no había micrófonos, no había internet, las comunicaciones pues no eran muy rudimentarias. Se quedaban muy impresionadas cómo Madre Teresa conocía todo lo que se pasaba dentro del convento. Y hasta que una de ellas, se supo después el secreto de Santa Teresa, una de ellas un día vio a Santa Teresa hablando con la imagen de San José, y San José hablando con ella y contándole todos los, digamos así, los chismes, las cosas que pasaban dentro del convento. Y decía entonces Santa Teresa que no había gracia que ella hubiera pedido a San José que él no se lo hubiera concedido. Es un gran intercesor delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo, en nuestro favor, porque Él es, a su modo, Padre de la Iglesia, Padre, realmente Padre de cada uno de nosotros, porque Él es Padre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo por el bautismo. Entonces a San José, con toda propiedad, tal como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, nosotros también podemos hacer lo mismo y llamarle Padre, Papá. Y Él siempre, ¿cuál es el papá que no atiende a su hijo, que no oye a su hijo? Pues Él siempre nos atiende. Ese poder casi omnipotente, se dice de Santísima Virgen, que ella es la omnipotencia suplicante, porque todo lo que ella pide a Dios lo obtiene, ¿no? Dios se encanta con sus pedidos. Y esa omnipotencia casi que San José la tiene igual que la Santísima Virgen, en las debidas proporciones. Pero esa omnipotencia hay que considerar que le viene de la castidad, porque San José quiso ser virgen, quiso mantener la castidad por toda su vida, por eso Dios lo escogió para ser su padre, su papá. Porque San José quiso ser virgen, el Espíritu Santo lo escogió para ser el guardián, el esposo de la Santísima Virgen, su auténtica esposa. Entonces el defensor, el guardián de la Santísima Virgen fue San José, porque era virgen, porque era casto. Y porque San José optó por la virginidad, por la castidad. Por lo tanto, renunció a tener hijos, ¿no? Renunció a tener una familia. Por eso Dios le dio una descendencia numerosísima, porque todos los hijos de la Iglesia, todos los bautizados por sermos hermanos de nuestro Señor Jesucristo, somos también, a su modo, hijos de San José. Él es nuestro papá con pleno derecho, porque Él era el papá de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Iglesia le dio el título, y con mucha razón, de defensor de la Santa Iglesia. Defensor porque Él es un guerrero
temible contra el demonio. Más que defensor, San José es padre de la Iglesia, porque es padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, confiemos enteramente en San José. Cuando le hagamos un pedido, tengamos certeza de que vamos a ser atendidos, porque Él cumplió enteramente su misión, en su totalidad, la misión de defender a nuestro Señor Jesucristo, de ser el protector de nuestro Señor Jesucristo. Él no falló en su misión, y Él, en su misión de defendernos a nosotros también contra el enemigo infernal, Él también no nos va a faltar. Por eso, en esta fiesta de San José, pidámosle esta confianza que en estos tiempos tan peligrosos, tan difíciles en que vivimos, en medio de esta crisis de la Iglesia que nosotros vivimos, tengamos certeza que San José nos va a proteger, nos va a orientar, nunca va a faltar con su protección en relación a cada uno de nosotros. Confiemos plenamente en San José. Salve María.